Bienvenidos estudiantes a la clase de taller básico. En esta clase les voy a explicar sobre las magnitudes eléctricas. Que entre las magnitudes eléctricas tenemos lo que es la corriente, el voltaje y la resistencia. La corriente, el concepto básico de corriente es el flujo de electrones en un conductor eléctrico. La corriente fluye, ¿verdad?, en un conductor eléctrico. Aquí tenemos un ejemplo con dos tanques, donde tenemos el tanque A y el tanque B. Así que en esta posición dice que no hay diferencia de potencial, por lo tanto no hay flujo de corriente. Esto relacionándolo con el flujo de agua, ¿verdad?, que es idéntico al flujo de electrones en un conductor eléctrico, que aquí tenemos, ¿verdad?, el flujo en un circuito. Para que haya flujo de electrones tiene que haber una diferencia de potencial. Cuando hablamos de una diferencia de potencial nos referimos a un voltaje, ¿verdad? Y si nos referimos a voltaje, el voltaje tiene diferentes nombres: diferencia de potencial, voltaje, fuerza electromotriz y también tensión, ¿verdad? Cualquiera de esos nombres quiere decir lo mismo. Pueden observar, donde hay diferencia de potencial hay corriente. Cuando ya no hay diferencia de potencial no hay corriente, pero mientras se mantiene la diferencia de potencial sí hay corriente. Lo mismo pasa en el circuito eléctrico, que si no hay voltaje no va a haber circulación de corriente. Bueno, la corriente, la unidad de medida de la corriente es el amperio. Aquí podemos observar sin flujo de corriente. Miren, sin flujo de corriente. Aquí tenemos alto nivel del agua, diferencia en el nivel del agua, diferencia de potencial, bajo nivel de agua. Tenemos el tanque A y el tanque B. Flujo de corriente. Ahí hay flujo de corriente. Podemos observar que hay flujo de partículas, ¿verdad? Entonces lo mismo es los electrones en el fluido eléctrico. Hoy vamos a hablar de lo que es voltaje, ¿verdad? Voltaje es la fuerza necesaria para impulsar los electrones en un conductor eléctrico. Aquí tenemos un esquema eléctrico donde tenemos una batería de 12 voltios, el positivo y el negativo. La corriente fluye del polo negativo hacia el polo positivo. Conectamos la batería, allí podemos observar el flujo de electrones en el conductor. Pasa por la lámpara y retornan al polo positivo. Y así sucesivamente hay un flujo de electrones para que esto se mantenga encendido, ¿verdad?, y funcionando la lámpara. La unidad de medida del voltaje es el voltio, donde voltaje lo representamos con una V mayúscula o con una E mayúscula también. Una E mayúscula o una V mayúscula, que es lo mismo, ¿verdad? Nos queda claro el concepto de voltaje, que es la fuerza necesaria para impulsar los electrones en un conductor eléctrico. Vamos a definir el concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de electrones en un conductor eléctrico. Aquí tenemos un circuito con la lámpara, tenemos resistencia y tenemos una batería, ¿verdad? Aquí podemos ver el símbolo de la resistencia. La expresión de la resistencia es una R mayúscula, unidad de resistencia es el ohmio y el símbolo, ¿verdad?, que aquí lo podemos apreciar mejor. Podemos ver los prefijos, ¿verdad?, de las expresiones de las resistencias en kiloohmios, en ohmios y en megaohmios. Aquí están las equivalencias, que ustedes ya manejan lo que son los prefijos, ¿verdad? Esto es importante manejarlo, las equivalencias de cuánto equivale un kiloohmio, un ohmio y un megaohmio.
También tenemos la fórmula que expresa la resistencia eléctrica en la siguiente. R es igual a la constante por L entre S, ¿verdad? R resistencia del material y esta constante es una variable por tipo de material. Una variable, ¿verdad? Que representa el tipo de material. L largo del cable y S área transversal en metros cuadrados. Corriente es una medida de la cantidad de flujo de electrones como en una tubería. A mayor dimensión, mayor capacidad de llevar el flujo. La medida es el amperio. Entonces, era lo que les explicaba anteriormente, que la corriente es el flujo de electrones en un conductor eléctrico. Voltaje es una medida de potencial de una fuente para proporcionar fuerza electromotriz o presión eléctrica medida en voltios. Entonces, es la fuerza necesaria para impulsar lo que son los electrones. Resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito. La medida es el ohmio, ¿verdad? Ya lo expliqué anteriormente, pero estamos haciendo una retroalimentación de los conceptos de electricidad, ¿verdad? Tenemos una imagen donde nos representa el voltaje, la corriente y la resistencia. Ustedes pueden observar acá, nos representa la resistencia, nos representa el voltaje y los electrones. Si miran esta imagen acá, se está oponiendo ¿a qué? Al flujo de electrones en un conductor eléctrico, en la resistencia, ¿verdad? Si observamos acá, el voltaje es el que está impulsando, es la fuerza con que está impulsando los electrones para que puedan fluir ¿en qué? En el conductor eléctrico. Entonces aquí tenemos las magnitudes eléctricas, la corriente, el voltaje y la resistencia y el conductor. Entonces fíjense qué interesante si observamos esta imagen para poder entenderle y recordarla de una mejor manera, observando la resistencia que se está oponiendo al flujo de electrones. Esta ranita, ¿verdad? Simula lo que es la resistencia y se opone, ¿verdad? Y las hormiguitas, esta nos está representando el voltaje, que es la que está impulsando que los electrones, ¿verdad? Para que puedan fluir. Ahí podemos observar los electrones donde lo van impulsando, ¿verdad?